Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos escuchando de esta lectura que viene del profeta Ageo. Estamos en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, la introducción, cómo Ageo se presenta. Y él ya comienza diciendo, construyan el templo, nos dice Ageo. El año segundo del reino de Darío, el día primero del sexto mes, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a José, hijo de Josatac, sumo sacerdote. Primer oráculo, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Y el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo, de modo que es tiempo de vivir en casas lujosas mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, así dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero se quedan con hambre. Beben, pero siguen sedientos. Se abrigan, pero tienen frío. Y el asalariado guarda su paga en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación, suban al monte, traigan maderos, construyan el templo. Yo lo aceptaré y mostraré en él mi gloria, dice el Señor. Estamos en una situación, queridos hermanos, en que nosotros buscamos simplemente nuestros intereses. Hubeago y cómago en aquel tiempo, imagínense. Recuerden que con Esdras, ¿verdad?, con Ciro, el emperador, ¿verdad?, que había dejado al pueblo, vayan y construyan el templo, hay que reconstruir, hay que recomenzar la vida religiosa. Ellos vuelven a Jerusalén, tienen la libertad, pero la cuestión religiosa, como ahora también, muchos, estamos detrás simplemente de, ¿qué cosa?, de nuestros intereses. Y eso es lo que pasó también con este pueblo. Entonces ustedes viven, dicen, casas lujosas, mientras el templo está en ruinas. Entonces, queridos hermanos, les llama y nos llama también a nosotros. Ñamañamina, Yaheshami. Y aquí no solamente pensemos una iglesia o una construcción lujosa, hermosa, sino que miremos el verdadero templo que es nuestro hermano, el pobre, el necesitado. En cuanto que nosotros vivimos en el lujo, nosotros vivimos entonces en derrochar cosas materiales. Sin embargo, vemos que hay otros templos que son hermanos nuestros, en donde está también la fuerza del Espíritu de Dios, están en ruinas. Nos llama el Señor y nos dice, reconstruyan mi templo. Así como le había dicho a San Francisco de Asís, levanta, reconstruye mi iglesia. Es decir, reconstruir al hombre, reconstruir a la persona, reconstruir a la misma nación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.